este panel que se llama ACTEC se nace o se hace, con panelistas de lujo que me acompañan aquí. Guadalupe Coberton, Head de Marketing de Auravant, Inés Di Napoli, CEO y fundadora de Puma, y Magdalena Guío, directora de Terra Guío. Lamentablemente Mariana no se va a poder sumar por un tema de salud que esperamos que se recupere, así que bueno, somos las que estamos. Y un saludo a todos los que están mirando por streaming, y si quieren mandar ahí preguntas, les paso ahí el teléfono por WhatsApp, es el 341-26-50327, 341-26-50327. Y la idea es un poco conversar acerca de esta temática ACTEC, que de a poco se empezó a ver a lo largo de los años en el Congreso de APRESID. Y quería empezar arrancando, ¿no? Quería arrancar un poco seteando el contexto de esta conversación, haciendo algunos alineamientos para que todos podamos entender, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos de ACTEC. Entonces, 3 mensajes para arrancar. ¿Qué es ACTEC? ¿No? Tengo acá algunas notas para no olvidarme de los puntos importantes. Pero fundamentalmente en este panel vamos a hablar de ACTEC en torno a lo que es una innovación digital, ¿no? Es un vertical de innovación, es una oportunidad de generar nuevas soluciones a problemas que tiene el agro, en la producción, en distintas partes de la cadena de valor, hasta llegar al consumidor final, desde una perspectiva digital a través de soluciones digitales. También tiene la posibilidad, este vertical de innovación, no solo de, como decía recién, mejorar problemas a nivel de la producción, impactando la gestión de los recursos, sino también toda esta oportunidad, ¿no?, de empezar a desarrollar soluciones digitales sobre la producción, empiezan a generar insights, ¿no?, o sea, datos digitales sobre cosas físicas, sobre la producción, que es algo físico, que luego se pueden monetizar o pueden generar oportunidades de monetización a lo largo de la cadena de valor, digamos, donde se empiezan a generar otras perspectivas de negocio, donde se pueden generar nuevos negocios a partir de estos insights agronómicos, ¿no? Y esto es algo que probablemente se va a ver, se va a comentar en el resto de la presentación, pero es algo relativamente nuevo que está pasando en el ACTEC. Cuando arrancó el ACTEC, allá por, no sé, los 2010 más o menos, donde se hizo la primer gran, digamos, o el gran hito que fue la compra de Climate Corp. Digamos, el origen del ACTEC fue 100% digitalizar los procesos que ocurrían a nivel del campo, ¿no? Lo que hoy se llama, o se conoce como Precision Agriculture. Pero ha evolucionado también el ACTEC y ha evolucionado la perspectiva de negocio sobre qué se puede hacer con esos insights agronómicos. Y por último, si hay algo que describe el ACTEC o que se puede ver en el mundo ACTEC, es la necesidad de equipos multidisciplinarios, ¿no? De vuelta, probablemente algunas de las panelistas nos hablen sobre esta temática, sobre esta particularidad, pero donde no solamente es importante el ingeniero agrónomo o la ingeniera agrónoma, sino que la conversación con otros, ¿no? Esta parte digital, esta necesidad de empezar a hablar un nuevo lenguaje nos lleva, aunque no querramos, a interactuar con otras personas que tienen otros backgrounds, otras formaciones, otros conocimientos que son distintos a los nuestros y que nos requieren que nosotros empecemos a buscar un lenguaje común, ¿no? Empezar a entendernos y a trabajar con personas que vienen de lugares totalmente distintos, desde geográfica, formación, género, visión, y eso es algo muy rico que sucede en el ACTEC y que por ahí no es tan común en otros sectores o en lo que es por ahí el agro tradicional, ¿no? Donde quizás hay más una visión única, imperante, y bueno, es un ecosistema bastante fértil en ese sentido, de justamente que influye y que promueve que haya una mayor creatividad o innovación, ¿no? Entonces, pensar estos problemas desde lugares nuevos es fundamentalmente una de las características más distintivas
este vertical de innovación. Y por último, algo súper importante que es quizás en contraposición con otros verticales de innovación que no son agro, ¿no? que no son AgTech, es que el AgTech nace en las ciudades rurales, en las ciudades agroproductivas. No necesariamente ocurre en la ciudad, ¿no? O sea, ocurre cerca de donde está el problema productivo. Y eso es algo muy interesante porque es una posibilidad que tienen las ciudades agroproductivas de alguna manera, subirse a la ola de la digitalización, a la ola de toda esta transformación digital que nos han permitido y que nos permiten, digamos, las tecnologías digitales. Entonces, ahí hay una oportunidad muy interesante, ¿no?, de atraer talento digital a ciudades que históricamente quizás han sufrido más una pérdida de talento hacia las ciudades más cosmopolitas o más grandes. Y bueno, y realmente es donde realmente se puede agregar mucho valor a nivel de la atracción de talento y de la generación de nuevas soluciones. Así que este sería en torno al primer punto, ¿no? Espero que haya quedado claro. El segundo punto y el segundo mensaje que quería transmitir era esto de cómo evolucionó, ¿no? Al principio les contaba que Apresid fue, a lo largo, en los últimos años, fue incorporando de a poco todo este mundo AgTech, ¿no? Que se empezó a venir. Y bueno, para que se den una idea, yo arranqué en Yield Lab en 2018 y nosotros lo que hacemos básicamente es invertir en startups AgTech a lo largo de toda Latinoamérica. Cuando arrancamos en 2018 teníamos un mapeo de empresas desarrollando algún tipo de solución tecnológica en Latinoamérica que era de 125 compañías, literal 125. Pasaron 5 años y hoy tenemos un mapeo de más de 1.600 empresas en toda Latinoamérica desarrollando algún tipo de solución AgTech, ¿no? Entonces, ha evolucionado, ha crecido, ha madurado, pero lo ha hecho con una velocidad tremenda, abrumadora para muchos quizás. Y es más, quizás hace 5 años atrás, 6 años atrás, AgTech como concepto recién se empezaba a escuchar, ¿no? Yo arranqué antes de estar en Yield Lab, emprendía, tenía mi propia startup, en 2011 arrancamos y no existía el concepto de AgTech en 2011. O sea, por ahí en Estados Unidos, no sé, en Europa, que son quizás mercados más maduros, pero en Argentina era muy difícil explicar por qué nosotros estábamos desarrollando innovación como emprendedoras, en este caso, y estábamos queriéndonos fondear con capital privado. O sea, era insólito, digamos, no, era bastante poco común. Y también para que digamos, para darles otra métrica y otra idea de cómo ha evolucionado el AgTech en Argentina. Cuando arrancamos en 2018, empezamos a trabajar con Rosario y con otros digamos, jugadores del ecosistema para posicionar a Rosario como una ciudad AgTech, porque realmente tenía todo para hacerlo, ¿no? Tenía el talento, tenía la academia, la parte tecnológica, tenía los jugadores, empresas muy relevantes, Bioceres, por ejemplo, había productores muy innovadores y muy relevantes, grandes productores, había capital, o sea, estaba todo para que Rosario tome ese lugar como hub de innovación AgTech. Pero bueno, a lo largo de estos 5 años han aparecido otras pequeñas células en otras ciudades del país, también agroproductoras, Río Cuarto, Pergamino, que han demostrado también tener la intención y la capacidad de posicionarse como lugares de generación AgTech, ¿no? De innovación AgTech. Y eso es súper importante porque de alguna manera es como que se va filtrando el mensaje, ¿no? Se va permeando entre los productores, entre las ciudades, en los ecosistemas, que es posible participar de esto, ¿no? Que es posible hacerlo, que es posible invertir, es posible trabajar en una startup, es posible desarrollar la solución 1. Así que bueno, para que se den una idea, igualmente hay un montón para hacer, ¿no? O sea, se ha evolucionado, ha sido bastante vertiginoso el crecimiento, hay una maduración, digamos, considerable del ecosistema, pero
todavía, digamos, si uno lo ve desde el punto de vista de venture capital, ¿no? De inversión de capital privado, en Latinoamérica solo el 1% del capital que va para emprendedores, para innovación, que va a AgTech, es el 1% de todo lo que se invierte en Latinoamérica en innovación. Estoy hablando de fintech, gaming, o sea, todas las de los verticales de innovación que se invierte capital privado, solo el 1% va a agro. Y estamos hablando que el valor agregado de la producción, digamos, de la agricultura en Latinoamérica es de 378 billones. Entonces, es un número extremadamente relevante para todas nuestras economías, digamos, regionales, a nivel de la región. ¿Por qué no hay más inversión en innovación en el AgTech si es tan relevante para nuestras economías? Y quiero terminar antes de pasarle el micrófono a nuestras panelistas, porque realmente lo más interesante es escuchar las experiencias de ellas, es plantear un poco que cuando armamos este panel, trabajamos sobre una hipótesis, que es, como decíamos recién, el AgTech existe, es esto, ha evolucionado, queda un montón por hacer, pero hay todavía cierta resistencia, cierta distancia de lo que es el agronegocio tradicional, llamémosle, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De la agricultura convencional, de que es como que parece algo muy lejano, ¿no? Parece algo como que no me vengas con eso, no sé de qué me estás hablando, toda esa jerga, todos esos nombres, o sea, no entiendo, o sea, hay como una resistencia en ese sentido, y un poco la idea es, ok, si hay una resistencia, tendamos un puente, ¿no? Tratemos de pensar cómo podemos ayudar a todos los que participan del agronegocio, de la agricultura convencional, tradicional, de la producción, a que vean que es posible participar, a que vean que pueden participar de distintas maneras, ¿no? Y entonces, básicamente, el objetivo de este panel es tender ese puente, es motivar a los que nos están escuchando por streaming, a los que están acá, disparar esa inquietud, ¿no? De que, ok, acá no es algo tan extraño, no es algo tan lejano, puedo, y compartirlo de las experiencias de nuestras panelistas, que cada una tiene una experiencia muy diferente y muy rica, de cómo o nacieron AgTech o llegaron a ser AgTech, ¿no? Ese devenir AgTech. Así que quería arrancar con Guada, que nos cuente un poco de vuelta, ¿no? Su camino, cómo llegó a Auravant, qué es Auravant, ¿no? Y cuáles han sido los aprendizajes más importantes en todo este proceso que te parezca valioso para compartir con nosotros. Bueno, gracias Cami, buen día a todos. Mi nombre es Guada Coverton, yo soy ingeniera industrial, tengo un posgrado en dirección de agronegocios. Soy mamá de 2 hijos y vengo de familia de campo, digamos. Siempre pienso si uno es una mujer rural y en algún punto digo vivo en el medio del centro de una ciudad de 1 millón de habitantes, pero estoy vinculada con la agroindustria y con el agronegocio desde toda mi vida. Y entonces en algún punto uno dice, sí, soy una mujer rural porque vivo en ese ecosistema desde el principio. Y bueno, y hoy estoy trabajando en Auravant. Auravant es una startup que está en este mundo AgTech y también fue en algún punto una evolución en el camino profesional. A ver, yo empecé a trabajar hace 18 años, yo estudié ingeniería industrial y me imaginaba con el casco, los botines de seguridad, en una planta formuladora de algo o en una línea de montaje. Mi sueño era trabajar en una fábrica de autos. Nunca me imaginé seguir el camino de mi familia ni estudiar agronomía, ni se me cruzó por la cabeza. Y empecé a trabajar en una empresa de fitosanitarios, en el área de operaciones, y bueno, el trabajo fue evolucionando y terminé en el área de marketing y en el negocio y viajando un montón. Y de repente toda esa evolución me hizo aprender cómo es el mundo corporativo, cómo trabajan las empresas, qué cosas les preocupan a los productores, cómo es el canal, cómo es, digamos, el negocio, cuáles son los puntos de dolor de todos los jugadores y de todos los actores de esa cadena agroindustrial, que por supuesto son distintos las preocupaciones de un productor agropecuario que de un distribuidor, del que vende insumos o del que vende un servicio. Después de ahí tuve la suerte, después de 10 años de trabajar en esta empresa de fitosanitarios, de sumarme al equipo de APRESID. Trabajé casi 4 años acá y la verdad es que ahí tuve
otro tipo de aprendizajes. Ahí es como que al ser una institución que nuclea a todo el agronegocio, a toda la agroindustria, de repente empezamos a trabajar mucho el trabajo en red, la solidaridad, la articulación público-privada, cómo las empresas que forman parte de APRESID, los productores que forman parte de APRESID, tienen otras necesidades, otros problemas, y juntando todo eso podemos sacar soluciones entre todos. Después de ahí tuve un paso por una empresa de semillas, y cuando estuve ahí en semillas, a mí me tocaba liderar el área de marketing, y empezamos este proceso de transformación digital. En una empresa súper tradicional, que tiene 40 años, formada por productores súper tradicionales, que bueno, también tenían armado su cadena de suministro normal de cualquier empresa semillero, como le decimos siempre, y de repente empezamos a ver que el agro se empezó a digitalizar. Se empezó a digitalizar como se digitalizaron todos los procesos que vivimos nosotros. Yo siempre pienso, hace 5 años a mí me decían que yo iba a poner la tarjeta de crédito en internet y te decía que estaba loco. O que iba a hablar con mi hermana que vive en París todos los días, era una locura. Y cuando yo trabajaba y viajaba antes, conectábamos la computadora, no había internet, no había wifi, no había WhatsApp, era otro mundo. Y bueno, el agro es como que ese proceso está pasando. Personalmente pienso que es bastante más lento que en algún otro, probablemente en alguna otra actividad, pero empezó a pasar. Y bueno, me pasó ahí que hicimos un proyecto con Auravant, y bueno, me pasé del otro lado de la raya. Y la verdad es que hay otros aprendizajes. A ver, en primer lugar, un poco lo que decías, Cami, son dos mundos que se juntan. A mí me tocó sumarme a una industria, una empresa que está fundada por personas que vienen con muchos años de experiencia, pero en el mundo de tecnología, no en el mundo del agro. Son ingenieros electrónicos que trabajan en ciberseguridad, expertos en datos, expertos en sistemas, y que tuvieron como que hacer el esfuerzo de moverse a entender cómo trabaja un productor, qué le duele, qué hay que solucionar. Y bueno, y yo me sumé como a aportar el otro lado de la moneda, desde mi total desconocimiento de lo que es una query o cómo se arma un reporte. Me retan y me dicen, ¿cómo puedes trabajar en Auravant y no saber actualizar un reporte? Pero bueno, yo siempre le digo, vos cómo podés trabajar en Auravant y no saber cuánto rinde la zona de núcleo una soja. Pero bueno, ese mundo, juntar los dos mundos es un esfuerzo grande, pero que realmente vale la pena. Y cuando uno se junta con estas personas que vienen de un mundo tan distinto, te das cuenta de todo lo que nos falta hacer y de todo lo que se puede hacer y que ni siquiera se nos había ocurrido que se podía hacer. Y por otro lado, ellos, que tienen un montón de soluciones en la mano, tampoco habían encontrado dónde aplicarlas. Entonces me parece que es un desafío grande. Por otro lado, de aprendizaje, bueno, para mí fue un desafío desde la velocidad, la incertidumbre, la confianza plena en el equipo, porque como cada uno sabe su parte, hay que cerrar los ojos y darle para adelante. Y por supuesto es tan vertiginoso y tan cambiante que bueno, por supuesto hay que tener como mucha pasión. Cuando uno, a ver, yo soy una persona que estoy a 220 todo el tiempo, entonces estoy como pez en el agua, pero es difícil motivar al equipo permanentemente cuando de repente las cosas cambian y cambian los objetivos y hay que decir esto que estábamos haciendo ya no va más, me parece que va por acá, hay que corregir el rumbo todo el tiempo. Y bueno, esa incertidumbre, ese ir corrigiendo todo el tiempo es un desafío grande, pero bueno, también es súper motivador. Ahora sí, buenísimo, Guada. Tengo una pregunta de seguimiento sobre eso. Dale. Especialmente para los ingenieros agrónomos o ingenieros industriales o ingenieras, en cualquiera de los casos, que les interese pensar en sumarse a un startup de AgTech, ¿no? ¿Qué consideras que hoy deberían tener a nivel de formación universitaria o a nivel de habilidad blanda que digamos, qué tiene que tener alguien para sumarse a un equipo de un startup, ¿no? O sea, ya sea académicamente, para que ese proceso de transición que vos hiciste, ¿no? De pasar del corporativo al startup o del agronegocio tradicional a lo digital, sea como menos, si querés, menos desafiante o menos doloroso o menos esfuerzo, ¿no? Menos, digamos. A ver, yo pienso que en primer lugar un poco esto que decís de diversidad es clave. O sea, en este tipo de emprendimientos donde es todo tan nuevo, el tema de la diversidad es crítico. Diversidad de género, de profesiones, de experiencias. O sea, a nosotros nos toca,
Yo siempre pienso, cuando yo empecé a trabajar, para mí la gente que tenía 40 años, que eran los gerentes, eran viejos. Bueno, a mí ahora me toca estar en ese lugar. Y en algún punto creo que en esta actividad que es tan nueva, tener un grupo de gente más vieja que viene con procesos que ya los tiene instalados, digamos, es necesario, porque es buenísimo que sea vertiginoso, pero también hay que cuidar de que no sea un caos, porque en el caos las cosas no salen bien. Entonces está bueno que surjan las ideas, pero también está bueno, a ver, yo soy un cuadradito blanco y negro, no un cuadradito rojo, un cuadradito blanco y negro, y me cuesta mucho salir de ese límite, pero creo que también toda esta diversidad nos hace como siempre estirarnos un poquito más de lo que creíamos que podíamos hacer, y nosotros también ayudamos a que el otro, que viene de otro mundo distinto, que tiene otras experiencias distintas, se estire un poco. En ese sentido, pienso que cualquier persona que, digamos, de cualquier profesión que esté de alguna manera vinculada con la agroindustria tiene un espacio, principalmente porque hay todo por hacer, entonces como que en cualquier caso, cualquier idea es bienvenida para sumar. Y como habilidades creo que sí hay que estar un poco como preparado para el cambio permanente, para el cambio de, digamos, viene una inversión y tenemos que crecer rápido, se cortó algo y tenemos que poner pausa en algún proyecto, alguna cosa no salió bien y hay que corregir, y permanentemente estamos como cambiando el plan. En la corporación es diferente, uno tiene un plan a 3 años, un presupuesto que cumplir, es muy raro, los cambios son, de hecho el crecimiento en una corporación es más 2%, más 3%, acá es por 3, por 4. Entonces, esa velocidad creo que sí es una habilidad que hay que tener, de decir, estoy dispuesto, por supuesto, con los controles y digamos, los cuidados que tenemos que tener de las personas, de los equipos, digamos, tenemos que estar preparados para cambiar rápido y para adaptarnos y para dar todo. Yo creo que también acá hay una cosa que tiene que ver con la solidaridad y con los egos, y que hay que soltar, y hay que decir, hay que poner todo arriba de la mesa, porque la única forma de que esto salga bien es que cada uno ponga todo lo que trae para que pase rápido. Así que en eso creo que sí, que está para hacerse. Súper, muchas gracias. Bueno, vamos con Ine. Inés, ¿Puma nació Actec o se fue haciendo Actec? ¿Cómo fue ese proceso de emprender? Bueno, Puma no nació Actec, se fue haciendo, claramente. A los ponchazos. Inés se fue haciendo parte del ecosistema. Bueno, primero contarles, yo soy ingeniera agrónoma, vivo en Mar del Plata, pero hoy vivo en Mar del Plata, vengo de un pueblito de 900 personas, donde la actividad principal era la agropecuaria, claramente. Mi papá trabajaba en un establecimiento agropecuario, pero esa era toda mi relación. Yo pensé después estudiar agronomía y iba a estudiar a Balcarce. Y ahí empecé a tener más vínculo con el campo, en realidad, porque si bien el pueblo en el que yo vengo, todos eran parte del sector agropecuario, los padres de mis amigas, yo mucho vínculo no tenía. La cuestión es que me parece que quería contar esto del pueblo en el que vengo, porque a veces pareciera que la SACTEC o lo tecnológico nace de las grandes ciudades, y parte de esto también comentaste vos. Así que el origen es un pueblito de 900 personas, que no lo va a conocer nadie, pero lo nombro igual, se llama Copetonas, queda entre Tres Arroyos y Bahía Blanca, y de ahí vengo. Después me vine a vivir a Mar del Plata y estudié agronomía. Mientras estudiaba, trabajaba para una empresa que nosotros yo le hacía los monitoreos de campo, monitoreo de cultivo. La cuestión es que era bastante difícil monitorear, estudiar y bueno, tratar de cumplir con todas estas cuestiones. Y yo monitoreaba los cultivos, sacaba fotos, anotaba, volví a mi casa, hacía los informes para mandarle a la empresa y empecé a pensar que de alguna manera esto se tenía que estar haciendo de otro modo, o podíamos empezar a pensarlo de otro modo. Tengo 50 años, chicos, o sea que si ustedes empiezan a sacar las cuentas, fui una adelantada que lo concretó tarde. Pero bueno, la cuestión es que empezando a pensar en eso, hacía controles de cosecha también para una empresa y viajaba como loca de campo a campo y empecé a pensar en algo que me ayudara a hacer más eficiente el proceso. Y bueno, y ahí se empezó a gestar Puma en mi cabeza, claramente, que se concretó varios años después,
pero siempre pensando en cómo poder resolver un problema, que es parte de lo que fueron contando ustedes, chicas. Pensar en cómo podemos resolver un problema desde la tecnología y de alguien que de vuelta, como ingeniera agrónoma, yo no tenía ni idea por dónde empezar, ¿no? Entonces, acá también tiene que ver algo que siempre conversamos, que es ir a buscar colaboración, ir a buscar a otros, tener vocación de aprendizaje, tener vocación de integrarte con otros, y así se fue gestando Puma, porque yo lo que tenía era una idea, y nada más que una idea, y ni un mango, también hay que decirlo. Entonces fui a buscar ayuda para poder concretar esa idea, y eso fue en un principio Puma, un puente tecnológico para poder hacer más eficientes los procesos, para dar una mano a los agrónomos que como yo monitoreaban. Y hoy, bueno, dimos un giro, para mi gusto, súper interesante y que a mí me hace muy feliz, que tiene que ver con la sustentabilidad y estamos muy enfocados. Y esto tiene que ver también con la evolución permanente que todos nos planteamos, ¿no? Pensar cómo vamos evolucionando, no solo en función de las necesidades de los productores, sino las necesidades globales y en este caso las necesidades ambientales, que como agrónomos y como productores tenemos que cambiar las cosas de la manera en la que las estamos haciendo. Entonces, Puma es para mí, y no sé si como líder del equipo, pero es vocación de cambio y de aprendizaje permanente, de integración. Y acá también me gusta pensar lo que es oportunidad, porque es oportunidad hoy de que yo esté sentada acá compartiendo con todos ustedes cómo llegué hasta acá, cómo llegamos, qué es lo que podemos hacer juntos. Y siempre pensando que hay muchísimas startups hoy que tienen soluciones que son fantásticas y que si nos pensamos juntos en esas soluciones agregamos valor, porque en definitiva todos lo que queremos es mejorarle la vida y la eficiencia a los productores y a las empresas. Entonces, el otro día en la charla previa entre nosotras discutíamos el ecosistema así como tal, si la palabra realmente abarca el concepto de lo que queremos decir. Pensarnos juntos creo que todos tenemos muy claro qué significa pensarnos juntos y agregar valor de manera colaborativa, sin tener egoísmo, sin querernos quedar en la huertita nuestra, sino pensarnos como equipo. Creo que de ese modo crecemos todos, ¿no? Entonces, creo que la tecnología hoy es oportunidad de la comunicación, es la oportunidad de agregar valor, es la oportunidad de conocer gente, es la oportunidad de llegar a zonas quizás donde sería difícil para los que están ahí si nosotros no lo hacemos de manera tecnológica. Guada decía, hablo con mi hermana todos los días que vive en Francia, bueno, claramente parecería eso ciencia ficción en otro momento. Entonces, sin lugar a dudas, es oportunidad y es motivación también, ¿no? Es pensar, Marcet dice algo que a mí me encanta, que es, tenemos que pensar en las soluciones antes de que sean necesarias, ¿no? Entonces, si tenemos ese foco, no importa dónde estemos ni los recursos que tengamos, la cuestión es tener pasión por esa solución y seguramente es una gran oportunidad para poder lograrlo. Y estoy apelando a una conversación que tuvimos fuera de la preparación del panel para preguntarte específicamente qué cosas en este proceso de emprender, ¿no? de desarrollar tu empresa tecnológica Puma, qué cosas a vos dijiste, no, pará, claro, es por acá. No, claro, o sea, ¿qué cosas a vos te enfrentaron con decisiones que tenías que tomar acerca de cómo construir tu compañía, ¿no? Muchas. Sí. Muchas. Pero respecto al tipo de, te pregunto específicamente respecto al tipo de compañía que estás construyendo, ¿no? Esta, si querés, diferenciación entre lo que es una startup y una empresa que no va a levantar capital privado, ¿no? Que no se quiere fondear con capital privado. Bueno, hoy, por dos partes voy a ir, ¿no? La primera es cómo empezamos nosotros y cómo llegamos hasta acá. Puma se construyó en la base de la confianza y de la relación con las empresas y con los productores. Dedicamos muchísimo tiempo a escuchar, ¿no? Porque para poder después
creer que vos tenés la solución antes tenés que haber escuchado cuál era el problema. Entonces, para nosotros fue fundamental y para mí, pero porque está en mi ADN, me gusta sentarme a escuchar y que me cuenten cuál es el problema y tratar a partir de ahí de generar el vínculo. Entonces a mí me da mucho orgullo cuando digo nuestros clientes tienen la camiseta puesta, porque nosotros no tenemos mucho marketing, sino que los clientes que están en Puma es por recomendación. Y a mí me encanta, entonces me encanta ir a visitarlos y me encanta, y dirán, che, pero eso no es escalable, pará, porque no, olvídate, no va por ahí. Palabras claves si las hay. Eso no es escalable, vos sos una pyme argentina y bueno, pero Puma nació así, tengo que ser honesta, Puma nació como una empresa que llevaba tecnología, pero que yo no quería perder el contacto con el productor porque aprendí de eso. Llegamos a tener muchos clientes escuchándolos. Entonces, che, te venís al campo y obviamente en la época de pandemia imposible. Cuando terminó yo dije, bueno, se acostumbraron a que vamos a seguir por Zoom. Che, ya se terminó la pandemia, te venís y comemos un asado, bueno, dale. Y a mí me encanta aparte. Entonces, ¿cómo se generó y cómo llegamos hasta acá? Con ese vínculo con el productor y con las empresas. Aprendí, me encanta, lo disfruto, lo extraño cuando no ocurre, extraño esto, venir acá, cruzarme con gente, bueno, eso lo extraño. El punto es, nosotros elegimos una forma de crecer, no sé si elegimos, llegamos hasta ahí sin fondeo de externo más que de los clientes que confiaban y siguen confiando en nosotros. El punto es que hoy tenemos una enorme oportunidad con la huella y tenemos una enorme oportunidad, cuando digo con la huella, con el producto nuestro de huella de carbono y la agricultura regenerativa, y para dar el salto que queremos dar, bueno, había que pedir ayuda, así que estamos en ese proceso de la ronda de inversión, que hablando de aprendizajes y de términos, chicos, no fue brutal, fue un choque. Directamente. Sí, fue un choque porque... pero sobreviviste, eso es lo importante. Sí, estoy entera, y con muchas ganas. Pero bueno, no, total, un aprendizaje total. Y cuando estábamos entrando acá, alguien me dijo, che, vi mal que estuviste, ¿te vas ahora o estuviste en Paraguay la semana pasada? Le digo, no, estuve en Paraguay la semana pasada, vas a necesitar un clon. Claro, bueno, porque... Uy, ya, se cortó. Bueno. Hola. En casa Herrero, cuchillo de palo. Sí. En casa Herrero, cuchillo de palo. Bueno, la cuestión es que, bueno, llegué entera, sí, llegamos enteros como equipo, pongo el foco en el equipo. No es menor eso. ¿Cómo? Que no es para nada menor. Llegamos enteros como equipo, tenemos un gran equipo, y eso creo que lo que nos hace más fuertes. Bueno, en cualquier compañía, en cualquier empresa, si no hay equipo, cuesta. Así que yo estoy orgullosa del equipo de Puma. Estamos ahora, bueno, preparados para dar este salto. Un salto que nos va a permitir crecer en producto, pero al que aspiro no perdamos el ADN, el corazón que tiene Puma del vínculo con las empresas y con los productores. Muchísimas gracias, Inés. Y nuestra última panelista, Maggie, bueno, voy a hacer un disclaimer. TerraIO es inversor de GitLab Latam, así que seguramente va a decir que somos maravillosos, pero no, Maggie, fuera de broma. Lo que nos interesaba que compartieras acá con la audiencia es cuál o cuáles han sido las motivaciones para ustedes como directores de TerraIO, para vos, y cómo fue ese proceso de decisión de invertir en un fondo, ¿no? O sea, desde una empresa productora, ¿cómo es ese proceso, ¿no? Para decir, che, invierto en un fondo de capital de riesgo, de capital privado, que invierte en emprendedores, en AgTech, en toda Latinoamérica, desde TerraIO. Bueno, mucho. Esto es una historia. Primero me presento, buen día, soy Magdalena Guío. Hoy vengo a representar a TerraIO. Somos una empresa familiar, agropecuaria, tradicional. Hacemos agricultura en provincia de Santa Fe y Córdoba y tenemos un modelo mixto en Buenos Aires y en Río Negro. Lo nuestro es
bien productores agrícolas. Yo de profesión soy contadora pública, mi mundo son los números, la gestión en el campo, la contabilidad, la administración. Y muchas veces, o sea, también por ser de la familia empresaria, o sea, nos toca charlar, bueno, por dónde pensamos que va el mundo del agronegocio, por dónde creemos que hay que seguir el foco para seguir siendo competitivos, ¿no? en el negocio, y lo que siempre charlamos y llegamos es como decir, creemos que la industria de los alimentos, porque ya nos sentimos parte de la industria, yo ya no veo más como que seamos agricultores y la industria de alimentos ya somos como parte de un mismo sistema, la industria va a estar procesando materias primas que vienen de nosotros, entonces creo como que ya somos una sola cosa. Entonces, para esta industria vamos a tener que empezar a brindar soluciones de decir cómo estamos produciendo, o sea, el cuidado, una producción más ecológica, ¿no? Yo creo que vamos por el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los recursos, el agua, un temón, la tierra, el uso de los insumos, una producción más amigable con el medio ambiente, bueno, APRESID, ¿no? Trazabilidad en los procesos. Entonces, es como, tenemos esa convicción, ¿no? Entonces, sabemos que esas soluciones tienen que llegar. Y siglo XXI estamos seguros que va a ser por el lado de la tecnología. Y tecnología con innovación son startups. Lo vemos así, y esta semilla de esta convicción, digamos, se sembró en 2015, parece eterno, pero hace 7 años nada más. Viajé a Silicon Valley, que en ese momento era como la meca de la innovación, no sé si todavía lo sigue siendo, con un grupo de empresarios argentinos, que el viaje lo organizó una empresa de acá de Argentina, como para ir a ver un poco qué estaba pasando con tecnología en el agro y startups. Pero la startup era como que todos sabíamos, pero no teníamos muy claro, o por lo menos yo, a qué se refería. AgTech, esa palabra que no existía ni siquiera en América Latina, y 7 años, a mí eso me llama mucho la atención. Bueno, y además de haber visto un montón de compañías y de visitas, que fue alucinante, participamos de una reunión de networking a donde las universidades, es decir, la ciencia, la investigación, junto con inversores privados, recibían a fundadores o de startups o emprendedores con proyectos de innovación. Ellos necesitaban validar las ideas que estaban teniendo, ¿no? Y validarlos justamente por el lado de la ciencia, de la técnica y los inversores. Y eso fue totalmente disruptivo, es decir, o sea, innovación por innovación, no. O sea, la idea es genial, está todo bien, pero alguien tiene que fondearte, tiene que tener el timing, el negocio, porque justamente, o sea, la huella de carbono es espectacular, pero en el siglo XXI, en el año 21, perdón. En el 18, en el 17, todos sabíamos que era importante estar viendo qué pasaba con el cambio climático, qué estaba pasando, pero a lo mejor no era el momento. O sea, y para eso es fundamental también la pata del inversor. Es un ecosistema, como siempre decimos. Y ahí se sembró como la primera semilla de decir, wow, acá está pasando algo y es importante la interacción, ¿no?, de todos los actores. Eso, el grupo argentino, quedamos todos como muy motivados y decir por dónde empezamos para que esto pase en Argentina, porque era un mundo que veíamos lejano, y fue en 2015, a mí eso es como, bueno, y entonces, y lo mismo, porque yo, o sea, recalco mucho esto del ecosistema, de todos los participantes para que estas startups puedan resultar. Lo mismo vi el año pasado, participé de un programa en la UBA de finanzas ambientales y agropecuarias y tuvimos muchas charlas con emprendedores. Y todos rescataban la importancia de pasar por aceleradoras. Yo hablo como desde el perfil inversor, ¿no? Todos rescataban la importancia del paso por las aceleradoras. Puntualmente, hablando de InLab, uno de los emprendedores comentaba como que, bueno, hay muchas, pero como que el equipo de InLab, ellos sentían, y esto te lo conté, Cami, o sea, ellos sentían que ustedes trabajaban part-time para ellos y tienen 20 compañías más, digamos, en el fondo, ¿no? Entonces, y les suman, o sea, agregan valor, les suman desde el lado de
validar el modelo de negocios, validar la logística, validar cómo están planteando la parte comercial, de marketing, y eso a uno como inversor, o sea, porque primero, claro, nosotros invertimos en fondos, no somos inversores directos de startups, estamos en IRLAB, participamos del segundo fondo con Nester, y también estamos en un fondo que se presentó hace 2 meses, el SF500, que es de integración público-privada, y hacerlo así, a través de un fondo, nos deja mucho más tranquilos, porque sabemos que suman valor, agregan desde ese lado, ¿no? Entonces es como, el ecosistema tiene que ser cada vez más grande, aceleradoras, incubadoras, universidades, ¿por qué no? Emprendedores, inversores, validando a ver si es el momento, si están... Y también los productores, porque también es decir, bueno, a ver, tu necesidad está genial, pero ¿cómo, o sea, qué mejor la parte técnica como para ir validando a ver si es el momento correcto. Así que bueno, nos sentimos muy cómodos de hacerlo así, esa es nuestra convicción, vemos que necesitamos soluciones para todas esas cosas que nombré al principio y por eso lo seguimos haciendo. Y otra cosa que me parece interesante resaltar es que somos una pyme, no somos ni una multinacional ni una empresa tan grande, somos productores agropecuarios con todo lo que eso tiene del día a día y así todo decidimos invertir, no son montos que vos digas, no, hay que tener espalda, esto lo confieso porque me vale la pena. Súmense, o sea, a todos los productores porque vale la pena, hay que apostar porque este mundo va a una velocidad increíble y esto va a venir. Entonces yo creo que también el mundo de las inversiones es medio como futurología, ¿no? Porque pero estamos convencidos de que esas soluciones van a llegar y por eso decidimos invertir. Espectacular, May. Muchísimas gracias por todo ese recorrido. Me parece súper valioso esto, ¿no? Como esa experiencia que ustedes tuvieron en Silicon Valley que dijeron, pará, yo también puedo participar en esto, yo también tengo algo que decir, puedo validar, puedo dar feedback, puedo ayudar, digamos, si esta solución necesito que exista, puedo participar, puedo tener injerencia, ¿no? Eso me parece que es muy, muy valioso y lo segundo, lo que decías al final, no es algo, de vuelta, ni tan lejano ni para multimillonarios realmente. Sí tiene un montón de, obviamente, de condimentos, son inversiones de riesgo, digamos, de vuelta, es innovación, puede fallar, decía Tuzam, pero realmente los productores y las empresas productoras pueden ser agentes de cambio en este futuro que estamos co-creando juntos como ecosistema en AgTech. Así que bueno, yo creo que hasta acá estaría buenísimo ver si alguien tiene preguntas del auditorio. Tengo una acá del WhatsApp que me mandaron, pero si alguien tiene... ok, por acá. Hola, buen día. Ante todo, espectacular a las 3 panelistas. Bien lo que nos han comentado. Yo tengo 2 consultas. La primera, por decir un ejemplo, un diseñador de modas quiere meterse al campo. No tiene que hacer BAMPA, tiene que irse a ser agrónomo, estudiar agronomía, o puede capacitarse. Eso desde un punto para las 3. Y la segunda es, sacando el tema de la utilidad o de la inversión, ¿cómo yo puedo llegar a ese inversor, venderle la idea de otra manera? No, la inversión la vas a tener en 1, 2, 3 años. Vas a tener bastantes utilidades. No, lo quiero sacar de ese contexto. ¿Cómo le puedo vender eso para que invierta en mi idea, ejemplo Puma, por decir algo? ¿Alguna se anima? Bien, yo voy a ir con la primera. Dale. No sé si un diseñador de moda, pero en realidad yo pienso que lo que hay que hacer, como decíamos hace un ratito, es unir las puntas. Pienso que puede haber una excelente idea. Por supuesto, acá el desafío para mí de este mundo AgTech es no olvidarse del productor agropecuario. O sea, esa persona o esa empresa de producción tiene que estar en el centro de la necesidad. De alguna manera tenemos que poder vincularnos con ese problema y tratar de acercarlo a una solución. Creo que incluso en algún punto, un poco recién decía también Ine del tema de integraciones, hay como una sobreoferta de soluciones digitales que también hay que empezar
a integrar, a resolver para que el productor agropecuario, que está abrumado de soluciones, que son todas nuevas, porque como decíamos, en el 2017 APRESID organizado el primer congreso de ACTEC, y eran 4 o 5 empresas que no sabíamos en el fondo ni qué hacían. ¿Dónde meterlas? Decí la verdad. Ni qué hacían, y empezamos el congreso ACTEC y trajimos gente de afuera y estuvo buenísimo, y pasó nada de tiempo para estar hablando hoy de un ecosistema, que no sé si es la palabra o no, pero que juntos podemos, pero que realmente para eso, como decíamos el tema de los egos, hay que decir, bueno, yo puedo aportar esto es lo que sé hacer. Bueno, lo que sí hay que saber rodearse, y hay que unir esas puntas, como decíamos, hay que armar el equipo. Y en esta parte de lo virtual, armar el equipo tiene el desafío de la cultura. Cuando uno trabaja en una oficina de 9 a 18, nos vemos todos los días, yo sé cómo trabajas vos, sé lo que te gusta, sé si te cuesta que te gusta esta cara, tomamos café. Esta virtualidad y la velocidad hace que también uno tenga que hacer ese esfuerzo de construir equipo a la distancia, con personas que nos conectamos virtualmente, y no olvidarnos de que todo esto que estamos haciendo tiene el fin de acercarle una solución al productor, de que pueda producir más, mejor, más sustentable, más eficiente, que pueda ahorrar recursos, no solo recursos económicos, sino que pueda mejorar la parte hasta incluso sustentable. Entonces, pienso que no hay una lista de profesiones, desde ya que no hay que estudiar agronomía. Yo no soy ingeniera agrónoma y lo aprendí, lo que sé, rodeándome de ingenieros agrónomos, de los cuales, como decía Inés también, hay un aprendizaje permanente. Así como aprendemos de tecnología, aprendemos de agronomía, aprendemos de procesos, cada uno aporta lo que sabe hacer, pero sin perder de vista que, bueno, que el actor fundamental es el productor, y que al fin de cuentas la solución es para él. Si hubiera alguna idea que pueda estar vinculada con alguna necesidad de eso, o incluso un proyecto que ya está en marcha y donde vos decís, yo creo que se le puede agregar eso, no creo para nada que haya que estudiar ingeniero agrónomo. En Auraband particularmente hay muchos ingenieros electrónicos, muchos programadores, varios ingenieros industriales, y bueno, sí, por ejemplo, el equipo comercial, que es el que visita al ingeniero, al productor, el que le tiene que mostrar cómo funciona la plataforma en funcionalidades más concretas de uso, en ese equipo sí hay muchos ingenieros agrónomos. Y la parte de inversión se la dejo a la especialista. No, ningún especialista. O sea, si tu pregunta va, digamos, o sea, si alguien invertiría en una idea de innovación. ¿Cuál sería por qué uno invertiría más allá de la utilidad en ACTEC, digamos? Yo lo reformularía así. Creo que, o sea, si tu idea va con la sustentabilidad, con solucionar un problema a un productor, te va a escuchar primero. No te digo que te va a invertir, pero te va a escuchar. O sea, por eso digo, innovación por innovar no. Hay un montón de ideas, pero si viene a solucionar un problema, a sumar un diferencial, agrega algo, agrega valor, seguramente que te van a escuchar, seguro. Sí, es como pensarlo desde el punto de vista financiero y estratégico, ¿no? O sea, entender que, vos un poco lo comentabas, May, que hay, el futuro es tecnológico, cómo hacemos para tener exposición, visibilidad y entender lo que está pasando, lo que va a venir, ¿no? Es estratégico y bueno, es financiero, por supuesto. Y aparte, o sea, me parece interesante esto. Yo sé de finanzas, pero así, o sea, por mi carrera y porque vos decís, bueno, pero ustedes invierten, pero es por convicción y cómo aprendimos, o sea, a ver, ¿cómo uno puede aprender a invertir invirtiendo? O sea, fue apostar porque sabíamos que estaba buenísimo el primer fondo fue el de ISLab. Tiene el vertical de agricultura. Ahí nos cerró por todos lados. Y después estamos con la convicción de que todos estos cambios tienen que llegar. La emoción no era, te digo, valores enormes. Y después, bueno, fue aprender con ellos que son profesionales, saben de lo que hacen. Entonces, bueno, fue todas esas palabras difíciles, como que, bueno, era ir anotándolas y viendo qué pasaba, y era ir juntos construyendo algo. No somos especialistas en el tema, pero apostamos. Muchas gracias. Me llega una pregunta acá por privado. ¿Qué tan fácil o difícil es atraer talento joven a los startups? ¿Quién se anima? Sí, agarré yo, pero era porque quería... bueno, ¿querés agregar a la otra? Dale, agregar perdón. Sí, agregar algo a la pregunta que hicieron recién. Desde la experiencia reciente nuestra, ¿no? Sí.
y del aprendizaje. Y te cuento, a vos te hablo. No, a vos. No, te cuento. Vos es que cuando nosotros decidimos intentar pegar el saltito, yo soy muy apasionada de lo que hago, permanentemente. En los deportes, que no conté que me gusta mucho surfear y ahí... Sí, me encanta. En los deportes y en el laburo, ¿no? Entonces, cuando encaro una idea, la encaro con toda la pasión que tengo para en mi ADN. Y yo pensé que con eso alcanzaba. No, ya te la digo, no alcanza. Pensé que con un buen plan alcanzaba, tampoco. Entonces, esto que están contando las chicas de que hay que trabajarlo y que te tienen que ayudar y que te tienen que enseñar, es fundamental, porque yo me di la cabeza contra la pared, pero no tengo ningún problema en decirlo y porque de eso, digamos, de los errores que cometemos otros, creo que puede ser aprendizaje también para los que están acá y los que están escuchando por streaming. Entonces, con la pasión no te va a alcanzar, con la buena idea no te va a alcanzar, te van a escuchar, pero después vas a tener que trascender eso para poder lograr algo. Y lo digo con toda la humildad del mundo, es lo que me pasó a mí. A los 50 me di la cabeza contra la pared y dije, che, parate, acá están faltando cosas para tener... Nada, para poder lograr la inversión y para poder dar el salto. Así que me parece que la idea está buena, que tener la idea clara y precisa y que tenga la escalabilidad y demás, pero después lo tenés que acompañar de otras cuestiones, digo, para que no te des el palo. La otra pregunta era, ¿qué tan difícil o fácil es para atraer talento joven a las startups? No sé, les cuento mi experiencia, fácil no es. Fácil no es. A ver, hay personas que se acercan por convicción del proyecto, nos ha pasado, y sobre todo en esta última etapa que estamos muy enfocados en la sostenibilidad, y eso nos ha traído mucha gente que entusiasmada con la idea, pero depende de los rubros. El rubro de ti, por ejemplo, es de una complejidad brutal conseguir personas hoy profesionales para sumar a los proyectos, así que si la pregunta es qué tan difícil o qué tan fácil, para nosotros fácil no es, claramente. Sumo algo a lo que dice Inés, más allá de la complejidad, y por ahí para los que vienen o están hoy en el mundo más corpo, y a mí me pasó de cuando uno tiene que dar el salto a estas cosas que son más inciertas, digamos. Una cosa que cuando yo estaba charlando con los chicos de Auravant, pensábamos, y cuando yo soy ingeniera, y decíamos, bueno, si uno es una parte de una fórmula muy larga, cuando las empresas son muy grandes, uno es una parte y podés hacer un cambio y sin duda cada uno aporta su granito de arena, pero aporta un granito de arena en una playa muy grande. Las startups, donde está todo para hacer y todo pasa rápido, cualquier cambio, cualquier aporte de todos los miembros de la organización tiene un impacto enorme, inmediato. Entonces, es muy motivador trabajar en un lugar donde uno tiene muchas libertades de traer ideas, tiene muchas ganas de hacer, y cuando haces, cambias el rumbo de la organización. Se nota mucho, es súper motivador trabajar ahí. Entonces, en ese sentido, más allá de la complejidad que es cierta, también me parece que hay como un gran valor para ofrecer. Y una cosa con respecto a las inversiones que por ahí quería sumar, es que también hoy hay muchas empresas nuevas o startups para invertir, y no todas son agro, y por ahí, Cami, decías de esto del 1%, pero bueno, a nosotros nos toca trabajar en un país agroindustrial. Entonces yo también quiero siempre como dejar esa marca de que nosotros tenemos una marca país agro y que tenemos que ayudar a que este ecosistema agro crezca, porque es lo que sabemos hacer. Hay países que tienen petróleo y nosotros tenemos campo, y tenemos que poder construir un ecosistema de agricultura importante, de exportación importante, de generar valor en el interior, y que hoy, como decía Cami, las empresas Agtech no están todas en Palermo, están desparramadas, y tenemos una enorme oportunidad de generar valor en el interior, de que el que vivía en un pueblo se fue a estudiar y vuelva, de que encima la virtualidad nos dé esa posibilidad, y somos un país agro
que tiene pueblos que viven del campo y que hoy el hijo que se fue a estudiar a Buenos Aires puede volver, y no porque es ingeniero agrónomo y quiere trabajar en el campo monitoreando cultivos, puede volver a trabajar en una empresa de agro, pero de agro y tecnología, y que también eso nos posicione como país y nos dé más fuerza en esta transformación que el agro está teniendo en todo el mundo con este paso a la digitalización, también en la Argentina, y bueno, invertir o involucrarse en empresas de agro y tecnología, bueno, es innovador, es riesgoso, es vertiginoso, pero es súper divertido, así que nada, para mí es buenísimo. Espectacular, no podría haberlo dicho de mejor manera. Muchísimas gracias por ese cierre.